Buenas tardes, de nuevo en el canal de YouTube del Centro Sepharad Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Queremos ofrecerles una reunión con dos profesoras que cada una en un lugar diferente nos van a contar lo que están trabajando y su reciente trabajo acerca de sus investigaciones que tienen que ver con los temas que trabajamos en Centro Sepharad Israel. Por un lado, Daniela Fleischer es profesora y directora del Departamento de Lenguas y Literatura Hispánica de la Universidad Stony Brook en el estado de Nueva York. Es desde allí donde nos saluda. Hola, Daniela. Es autora del libro El retorno de los moros, las respuestas hispánicas en la inmigración contemporánea marroquí. Es coeditora de Revisiting Jewish Spain in the Modern Era del 2013. Su libro The Memory Work of the Jewish Spain, coescrito con Adrián Pérez Melgoza, que es también colaborador del libro, también colaborador del Centro Sepharad en muchas ocasiones, a quien hemos tenido el gusto de escuchar recientemente también en una presentación con Daniela. Este libro ha sido publicado en diciembre del 2020 con Indiana University Press. Michal Friedman, que está también aquí con nosotros, es profesora catedrática de estudios judaicos en el Departamento de Historia de la Universidad de Carnegie Mellon, en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos. Recibió su doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York en el 2012. Es autora de varios artículos y coeditora con Alison González de un foro especial sobre el Abraham Shalom Yehuda en el Jewish Quarterly Review y del volumen especial de Kest. Este volumen especial de Kest, que es una revista muy importante que estamos presentando hoy, se ha reunido y ellas han coordinado una serie de trabajos muy interesantes y muy importantes de los que les vamos a hablar. Y ellas nos van a comentar. Esta revista tiene un número especial que se llama Genealogías. También Michal lleva una colaboración con el archivo Centropa, compuesto de historias orales y fotografías de judíos de los Balcanes y de la Europa Central y del Este. Les recuerdo que con Centropa, esta institución, el Centro Sepharad Israel, ha colaborado también y hemos tenido alguna exposición sobre los judíos de los Balcanes en nuestro centro. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Daniela, Michal, en esta actividad que hacemos en directo para que luego nuestro público pueda hacer preguntas, así que les invito a hacerlas. Voy a estar escuchándolos, pero os dejo a vosotros hablar y cuando estemos acabando me acercaré de nuevo a la pantalla para que podáis y podamos escuchar las preguntas del público. Muchísimas gracias, Daniela, Michal. Michal, no se te oye, tenéis que poner el altavoz. Claro, perdón. Sí, tú también, Daniela, así luego ya no tenemos problemas. Bueno, empiezo de nuevo. Muchas gracias, Esther, por la invitación a estar aquí hoy y además por tu apoyo constante al trabajo de nuestro grupo de Genealogías de Sefarad, por tu generosidad y tu amistad. Ahora, Genealogías de Sefarad, o Genealogies of Sefarad en inglés, es un grupo de investigación en el que participan investigadores de varios países cuyo trabajo se centra en el legado de Sefarad en la era contemporánea, especialmente los siglos XIX, XX y XXI. El grupo comenzó hace 6 años en un encuentro en Soria en 2015, donde estuvo también Esther, organizado por Stacy Beckwith, a quien agradecemos especialmente su iniciativa. Y desde el principio hemos estado guiados por un espíritu de colaboración y hemos sumado al grupo inicial a un número creciente de investigadores en nuestros encuentros formales e informales, en seminarios y conferencias en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, en 2016, por ejemplo, en Zaragoza, en 2017, y Madrid en 2018,
y Salamanca en 2019 y en Zoom durante este periodo de la pandemia en el 2020 y 2021. Y queremos también agradecer a todos nuestros colegas por enriquecer el trabajo del grupo y de cada una de nosotras, el trabajo de cada una de nosotras, a Ricardo Muñoz Soya, de la Universidad de Salamanca, y a Marina Pignatelli, de la Universidad de Lisboa, por su generosidad en invitarnos a sus universidades para tener a nuestros seminarios anuales, y también el autor José Manuel Fajardo, por sus muchas contribuciones y dedicación a nuestro grupo. El trabajo en este número especial de la revista Quest, Contemporary Issues in Contemporary Jewish History, son estudios, se vio interrumpido, como tantas otras cosas este año, por la llegada de la pandemia. Y agradecemos especialmente a los autores que escribieron los ensayos por su perseverancia en complementar el trabajo en circunstancias bastante difíciles para todos. Y a los editores de Quest, Guri Schwartz y Cristina Faccini, por su paciencia, entusiasmo y apoyo. El trabajo de investigación siempre es un diálogo con el trabajo de otros investigadores. Y nuestro trabajo se ha visto enriquecido y le debe mucho al trabajo de investigadores como Jacobo Israel Garzón, Antonio Lispona, Ranan Rain, Gonzalo Álvarez Chida, Isabel Rohr, Maite Ojeda, Nitai Shinan y muchos otros. En la introducción al volumen pueden encontrar una suerte de mapa narrativa en el que hablamos de las publicaciones y trabajos de esos autores en referencia a los judíos de España en la era contemporánea. Este número de Quest elabora una genealogía de Sefarad expansiva que traza conexiones históricas y transnacionales. También ilustra la persistencia y el gran peso que el concepto de Sefarad tiene en los imaginarios culturales, históricos y políticos en España y en la diáspora judía. Los ensayos incluidos en el número consideran Sefarad como un sitio de continua renegociación sobre las identidades e historias ibéricas y judías. Y es en la convergencia de estas áreas de estudio, de los estudios ibéricos y de los estudios judíos, y en sus memorias e historias entrelazadas, que podemos encontrar nuevos sentidos a las genealogías de Sefarad. Nuestro uso del término genealogía viene de la definición que hace Michel Foucault en su ensayo de 1971 que se llama Nietzsche, Genealogía y Historia. La genealogía para Foucault no es una búsqueda de orígenes o la construcción de un trazo lineal con el pasado. La genealogía, dice Foucault, y esta es una cita de este ensayo, dice, es gris, es meticulosa, pacientemente documentalista, trabaja en un campo de pergaminos entremezclados y confundidos unos con otros, en documentos que han sido rayados, copiados y reescritos muchas veces. Ese es el fin de cita. Entonces, son algunos de estos trazos de los que menciona Foucault, los que aparecen en este volumen que hemos coeditado, en una exploración de la construcción de estas narrativas genealógicas sobre la identidad sefardí. Y para aquellos interesados en estas cuestiones de lo que significa la genealogía en términos de la historia judía y del presente, pues les recomendamos un par de libros. Uno es el libro de nuestra querida colega y colaboradora Dalia Candiotti, que ha sido publicado el año pasado en inglés y recientemente, la semana pasada, habló aquí en el Centro Sefarad. Su libro se llama El retorno del converso, ¿no? Y
publicado por Stanford University Press. También les recomendamos otro libro del autor Stephen Weissman, es en inglés, se llama The Origin of the Jews, The Quest for Roots in a Rootless Age, que en español sería el origen de los judíos, la búsqueda de las raíces en una era sin raíces, creo sería una buena traducción. Les vamos a contar entonces un poco de qué se tratan los ensayos que están incluidos en el volumen. Entonces, el primer ensayo está escrito por la investigadora Paloma Díaz Mas, que seguramente muchos de ustedes conocen. Su ensayo está titulado Mujeres sefardíes en la correspondencia epistolar de Ángel Pulido. Ángel Pulido, el senador Ángel Pulido, como algunos sabrán, mantuvo una correspondencia muy extensa con judíos sefardíes como parte de su campaña filo-sefardí, sobre todo con judíos de Turquía, los Balcanes y el norte de África, bien a principios del siglo XX. En su libro Españoles sin patria y la raza sefardí de 1905, él incluyó cartas y fotos que le habían mandado esta gente con la que se correspondía. Entonces en este ensayo, Paloma Díaz Mas se enfoca en esta correspondencia específicamente con mujeres sefardíes de Pulido y en cómo estas mujeres se presentan a sí mismas y cómo Pulido las representa luego en su reproducción de las cartas y de las fotografías en su libro. El segundo ensayo de la investigadora Alison González es sobre la figura de Abraham Shalom Yahuda, que Michal ya mencionó, y estudia por primera vez de manera comprensiva el importante rol de este investigador sefardí, Yahuda, en el comercio internacional de manuscritos y objetos culturales. Yahuda era catedrático de idiomas y de literatura rabínica en la Universidad Central de Madrid durante 1915, y esa posición legitimó, ¿no?, su papel en el comercio de estos objetos y manuscritos. Y a la vez, esto es lo que Alison investiga en este ensayo, a la vez justamente este comercio en el que había estado envuelto muchos años le ayudó a legitimar sus propias investigaciones académicas, ¿no? Entonces, a través de un estudio de documentos que no han sido publicados, el ensayo de Alison González enfatiza el entrelazamiento del conocimiento, el poder y la adquisición de antigüedades y otros objetos en la primera parte del siglo XX. Bueno, hablo de otro de los ensayos, el ensayo del investigador Asher Salah, que es un investigador de la Universidad de Bezalel en Jerusalén. Este ensayo se enfoca en la persistencia de una memoria sobre su supuesta ascendencia judía dentro del seno de una familia prominente de intelectuales españoles del siglo XX, es la familia Jardiel. Y mientras la obra literaria de Enrique Jardiel Poncela, uno de los escritores cómicos más importantes del siglo XX español y un seguidor leal de Franco, está marcada por una inclinación antisemita, en cambio su hija Evangelina se convirtió al judaísmo y se identificó por un tiempo con el Estado de Israel. A través del análisis de las trayectorias biográficas y intelectuales de los dos, el ensayo ilumina los estereotipos, contradicciones y ambivalencia de los intelectuales españoles con respecto a los judíos y el judaísmo. Y ese es un tema que hemos trabajado otros del grupo. Por ejemplo, yo he escrito mucho sobre Jiménez Caballero, que también tenía unas tendencias parecidas.
El ensayo de nuestra colega Tabea Leinhardt, que es profesora en Washington University en St. Louis, en Estados Unidos, se centra en un libro de literatura infantil titulado Un muchacho sefardí, publicado en 1965 por la monja y maestra española Carmen Pérez Abello, y es magníficamente ilustrado por Máximo San Juan, que es bastante conocido de esta época. Es enfocado en un niño judío sefardí, valiente y decidido. El libro contiene numerosos tropos y estereotipos del filosefardismo de comienzos del siglo XX. El ensayo examina las múltiples etapas de significado de la novela, examinando las contradicciones asociadas con lo judío y lo sefardí en España en la última década del franquismo. Ahora, el ensayo de Harry Eli Kashdan, Archivos de la cocina sefardí, explora el papel de la cocina como una estructura afiliativa primaria en la cultura sefardí contemporánea. Harry analiza, por un lado, libros de cocina sefardí escritos en inglés, y por otro lado, la columna Gastronomía Sefardí de recetas en judeo-español, en la revista bastante conocida por los que estudian el judeo-español, aquí en Jerusalén. Este ensayo propone que esas dos tradiciones literarias distintas en su ignorancia general, la una de la otra, constituyen una estructura para construir un archivo de la cocina sefardí. Esas dos tradiciones conciben la cocina como una práctica de memoria e identificación. Sin embargo, los dos tienen posiciones muy diferentes en la cuestión importante de si la cultura sefardí existe solo en el pasado, ya sea en la península ibérica medieval o en el levante sefardí, o si también la podemos encontrar en el presente. Pues el siguiente ensayo del volumen está escrito por la investigadora Hazel Gold, que es profesora de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Y ella analiza el documental El estigma del director catalán Martí Sans, un documental de hace unos pocos años. Y en este documental, a través de conversaciones con gente en la calle y con una serie de entrevistas a una serie de expertos, se explora la persistencia de prejuicios antisemitas en la sociedad catalana y española. Y Hazel en el ensayo combina el análisis de este documental con el análisis de ciertos episodios de la serie Cuéntame, muy popular, ¿verdad?, de la televisión española. Entonces, específicamente se centra en la introducción de un personaje que tal vez algunos recuerdan, es el personaje de Deborah Stern en Cuéntame, y cómo a través de la incorporación de este personaje a esta familia española de la serie, se promueven a través de este personaje nuevas formas de identificación de España como una sociedad democrática, multiconfesional y multicultural, ¿no?, hoy en día. Y el ensayo siguiente es el anteúltimo. Está escrito por mí y con Adrián Pérez Melgoza, y los dos somos profesores de la Universidad de Stony Brook, como Esther mencionó. Y en este ensayo hablamos de una serie de retratos pintados por el pintor Daniel Quintero, que tal vez muchos lo conozcan, un importante pintor figurativo nacido en Málaga en 1949. Y en estas pinturas que han sido compuestas por Daniel en los últimos 25 años, Daniel Quintero retrata a personas pertenecientes a la comunidad sefardí de hoy en día
y a figuras históricas del pasado judío de la península ibérica. Entonces, para dar un rostro a estas figuras históricas de las que no tenemos retratos, como Maimónides, Samuel Halevi, Nachmanides, Gracia Méndez, Quintero encuentra inspiración en personas que viven en España hoy. Algunos de los modelos son judíos, otros no. Simbólicamente, estos rostros judíos y no judíos del presente de España recuerdan o se vuelven huellas de la herencia sefardí ibérica. Entonces, los retratos construyen una genealogía y practican una memoria cultural particular en las que se establece una relación entre un pasado que permanece en los gestos del presente y un presente que trabaja para hacer esas huellas visibles nuevamente. El último ensayo del volumen ha sido escrito por nuestras colaboradoras también en el grupo, que son las profesoras Rina Benmayor y Dalia Candiotti. Y ellas describen y analizan los resultados de 46 entrevistas orales que llevaron a cabo con personas que se identifican como descendientes de judíos sefardíes y que han solicitado o han recibido la nacionalidad española o portuguesa a través de las leyes, ¿no? De las nuevas leyes de nacionalidad. El ensayo explora la conciencia histórica y genealógica, la identidad y el sentido de pertenencia que las nuevas leyes de nacionalidad han inspirado, examinando cómo los narradores, o sea, los interlocutores de estas entrevistas, entonces ellas en el ensayo examinan cómo estos narradores ven estas iniciativas oficiales de las leyes, y lo que Rina y Dalia han observado en estas entrevistas es no tanto o no simplemente una recuperación de una identidad española o portuguesa, sino una renovación o una reelaboración de la identidad, de lo que significa la identidad sefardí para estas personas. Y bueno, ahora Rina y Dalia, Rina Benmayor y Dalia Candiotti están ahora mismo coeditando un libro de ensayos sobre las leyes de nacionalidades en España y Portugal. Y Daniela y yo estamos escribiendo conjuntamente un ensayo para este libro sobre el papel de la comunidad judía en España en relación a esta ley, en la de España. Y hemos entrevistado a varias personas involucradas en los orígenes y en la creación de la ley, incluidos Isaac Kerub, Carolina Eisten, Jacobo Israel Garzón y Alberto Ruiz Gallardón, entre otros. Y ha sido muy interesante, sobre todo porque las dos, Daniela y yo, hemos tratado en nuestros propios trabajos episodios históricos anteriores sobre las negociaciones entre judíos y el Estado español. Bueno, y solo voy a añadir una cosa, que mi propio ensayo para el volumen de Quest fue una víctima de la pandemia. Pero bueno, la ventaja es que ahora lo puedo incluir en mi libro. Ojalá que, que salga pronto. Bueno. Sí, muy bien. Tenemos planes de incluir otros ensayos para otro volumen editado que planeamos intentar editar en español en España, así que estamos comenzando en ese trabajo con varios otros de nuestros colaboradores del grupo. Y queríamos no extendernos demasiado en la descripción para que quedara tiempo por si hay preguntas, para tener un diálogo de cualquier pregunta que tal vez tengan sobre esto. Y lo último que agregaría es que como
los que han visto el volumen está coeditado también con nuestro colega Asher Sala, que es el autor de uno de los ensayos que describimos, que no pudo estar hoy aquí con nosotras. Pero... Muchísimas gracias. Estoy viendo los chats en directo. Os mandan saludos de todas partes. Carmen Alicia, por ejemplo, desde Venezuela. Está Dalia, nos saluda también. Rina también está. Está Noemi Nemiroski. Está Alison González. Está también Cristiana. Está, bueno, y desde Salamanca, por supuesto, está Ricardo, que Ricardo, recordemos, es el último lugar donde nos reunimos todos para celebrar un encuentro de Genealogías de Sefarad, antes de que la mascarilla viniera a interponerse entre nuestra sonrisa y la de los otros. No sé si hay alguna pregunta, no veo ninguna por ahora. Simplemente lo que podríamos, si queréis, ahondar un poco más en alguno de estos trabajos. Ya que Daniela has comentado tu trabajo, puedes hablar de alguna de cómo estáis trabajando esas figuras y el valor simbólico que habéis en vuestro trabajo señalado acerca de ella también. No estoy segura, Esther, si te refieres con las figuras. Perdón, me refería a los cuadros de Daniel Quintero que habéis señalado en el trabajo que tenéis recogido en la revista. Sí. De hecho, queríamos comentar también, creo que en el anuncio para la charla de hoy, la hermosa imagen en azul que pueden ver es de uno de los cuadros de Daniel. Este cuadro se llama La Noche de la Mimuna, y es una de las pinturas que se pueden englobar en la categoría de naturalezas muertas, ¿no? En las que Daniel elabora una interrelación entre las tradiciones pictóricas tradicionales, barrocas, españolas, de las naturalezas muertas, y con elementos de la cultura judía sefardí, ¿no? Como en el caso de esa pintura que creo que han podido ver todos en el anuncio, ¿no? Y con respecto a los retratos de Daniel, estaba viendo, no he preparado imágenes, pero tal vez les podía mostrar alguna. Daniel Quintero, sí, como les decía, lo que hace es tomar a modelos de gente que vive en España hoy, ¿no? Uno de los ejemplos que más nos gusta a Adrián, mi coautor, Adrián Pérez Melgoza, y a mí comentar es el ejemplo del retrato de Samuel Halevi, que se encuentra en el Museo Sefardí en Toledo, para aquellos que hayan ido ahí. Y en este retrato toma como modelo a quien fue el embajador español en Guatemala, en los años 80, ¿no? Una figura muy importante de la transición democrática en España. Y lo que es interesante en estos retratos es como la interrelación que se produce, ¿no? Entre el pasado y presente, y el diálogo que aparece en este caso, una figura de un judío medieval, ¿no? Como era Halevi, y un político del presente, ¿no?
Les puedo buscar alguna imagen tal vez mientras Mijal hace. Sí, no, Mijal quería que me comentaras, Mijal, ¿cómo puede la gente visitar esta revista? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Dónde podremos encontrarla para el público que nos está oyendo? Te recuerdo que hay que quitar el altavoz, o sea, poner el altavoz para poder hablar. Pues un momento, porque tengo un eco de un momento. Sí, Mijal. Tengo, a ver, sí, Esther, no sé si puede... Sí, Mijal preguntaba si podéis comentarnos dónde ver la revista, dónde visitarla y leerla. Sí, les iba a mostrar, no sé si me puedes hacer co-host, o sea, si me puedes dar como privilegios para compartir pantalla, les puedo mostrar una imagen. Ya puedes, Daniela, compartir pantalla. Genial. Era para mostrarles la imagen de genealogía, de justamente la revista. Lo bueno de muchas de estas revistas hoy en día es que se encuentran que son totalmente digitales. Entonces, les podemos compartir el link, pero es totalmente digital, de acceso gratis y libre, es muy fácil de encontrar. Entonces, aquí tengo el PDF, que es lo que les estoy mostrando. Esta es la magnífica pintura de Daniel Quintero que mencionaba, ¿no? Entonces, y Daniela también se puede dar el título de este cuadro. Sí, La noche de la Mimuna, ¿no? Ya, es sobre... ¿no? Sí, creo que eso aparece en algún lado, escrito por aquí. Entonces, como pueden ver, estos son una introducción escrita por Mijal y por Asher y por mí, y los ensayos de los que hemos hablado. De hecho, creo que sí. Si avanzo, pueden ver algunos de las hermosas retratos de Daniel Quintero, algunas personas pertenecientes a la comunidad judía en España hoy en día, algunas de sus naturalezas muertas. Por aquí está el retrato, este es un retrato de Maimónides, compuesto a través de un modelo que era una persona que Daniel conoció en la calle, alguien que se había quedado sin casa y que estaba durmiendo en la calle y que Daniel le pidió posar como modelo para su retrato de Maimónides. Es un retrato de Benjamín de Tudela con un modelo de un mimo que encontré del Parque del Retiro. Y aquí está Esther. El modelo es Esther Bendajan para el retrato de Gracia Méndez. Famoso personaje muy importante de la historia sefardí ibérica. Y este es el retrato que les comentaba de Samuel Halevi, en donde se usa como modelo a Cajal, ¿no? Al embajador. Okay. Gracias, muchas gracias, Daniela. Hay una pregunta de Carmen Alicia, dice: gracias por compartir luces sobre este importante tema. La pregunta es: ¿su proyecto cubre seguimiento a los judíos nacidos en Madrid a finales de 1800? Que si cubre, bueno, que si trata también de los judíos nacidos en Madrid. Sí, a lo mejor conocéis algunos de los que están en genealogías, vosotras mismas,
tenéis información sobre la investigación que se está haciendo sobre judíos nacidos en 1800, a partir de 1800. La pregunta es si hay, también habría que preguntarse qué comunidades hay entonces, porque todavía no se han establecido como comunidad, pero sí es verdad que hay en ese momento flujo de personajes de paso, comerciantes, etcétera. Claro, pues de momento nuestra colega Alison González, que ahora mismo está en Viena, tiene un proyecto sobre la ciudadanía, pero empezando, bueno, en una época anterior. Y también hay un trabajo importante de Mónica, a ver, ¿Escudero? ¿cómo era? Mónica, a ver, estoy pensando, un libro editado con hebraica, que escribió sobre, bueno, un poco más posterior, a 1868, durante la... Manrique, sí, eso. Ojeda, sí, que escribió este libro que trata de judíos sefaradíes del sur de Francia, sobre todo de Burdeos, y vinieron a España y también hicieron peticiones al gobierno español, que es un fenómeno muy interesante que también otros hemos escrito sobre este tema, de judíos sefardíes y no sefardíes que están haciendo peticiones al gobierno español para instituir reformas sobre la libertad de cultos. Y así que hay gente, son más como inmigrantes, pero gente nacida, bueno, judíos en 1800 mismo. No, bueno, no estoy consciente de algún trabajo en particular, más bien sobre gente que está mirando la inmigración que fuera posible en esas épocas anteriores, también de Marruecos y del protectorado. Sí, y bueno, mencionar en todos estos temas, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, el trabajo de Jacobo Israel Garzón, ¿no? Es una fuente riquísima de, creo, en los libros de Jacobo es donde se puede encontrar, ¿no? Una extensa, la historia de la formación de las comunidades, de las nuevas comunidades judías en España a partir del siglo XIX, ¿no? Digamos, ese es un buen lugar para mirar, para buscar, siempre es la obra de Jacobo y también, como Mijal mencionó, a otra gente, ¿no? Y también hay un libro interesante de Sarah Abrevaya Stein, que se llama Extraterritorial Dreams, no creo que está traducido al español, pero es sobre judíos sefardíes que están buscando la ciudadanía en varias partes del Imperio Otomano. Y ella también trata un poco más de Portugal, pero una cosa importante notar es que el protectorado, ¡ay! ¿Se me quitó? Se me quitó un momento la pantalla, que es importante importar que también en Marruecos, el protectorado, los nacidos ahí, de hecho, debemos mirarlos como, bueno, que hay muchas tensiones sobre esta cuestión sobre si eran ciudadanías españolas o no, pero sí eran los judíos que nacieron en el protectorado. Así que si pensamos en comunidades de España, en esta época, también hay que pensar también en Marruecos. Y en cuanto a los sitios mismos, bueno, diría que Sevilla, Madrid, Barcelona, y también en el País Vasco, en San Sebastián, y también, por ejemplo, estoy pensando en el País Vasco, eran entre las comunidades, bueno, no sé si hay que pensar que cuando se llama algún sentimiento de judíos como una comunidad, o solo un sentimiento de un grupo de familias, pero sí eran entre los sitios
primeros sitios donde se asentaron judíos de nuevo en la España del siglo XIX. Sí, también el trabajo de Maite Ojeda Mate, ¿no? Ella también ha trabajado con comunidades, especialmente, con la historia de las comunidades desde el siglo XIX, en su caso especialmente en Barcelona, ¿no? Pero, los judíos otomanos del Imperio Otomano, sí, sefardíes en Barcelona, sí. Cierto. Sí. Nos manda también un saludo a Gold, que dice que se acaba de incorporar después de estar enseñando. La verdad que estos trabajos suscitan mucho interés porque tienen mucho relación con nuestra memoria reciente y con esa genealogía que nos está conformando. En vuestros trabajos, ¿veis que hay un cambio acerca de la imagen del judío, de la ficción del judío? ¿Se ha pasado a la imagen real después del judío, ese imaginario que nos ha ido acompañando a lo largo de este silencio, ¿no? Y de esta ausencia judía en España? Pues creo que siempre persisten, ¿no? en las representaciones culturales y también incluso en las iniciativas políticas, como podemos pensar, como mencionábamos con Mijal, la ley de nacionalidad misma, ¿no? Que habla sobre quiénes son los judíos sefardíes, de la manera que un personaje, como mencionamos, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Deborah Stein, en el que trabaja Hazel Gold en su ensayo, como hemos explicado. Quiero decir que entre estos personajes ficcionales, ¿no? Como este personaje de Débora, por ejemplo, en Cuéntame, y los judíos sefardíes, como por ejemplo aparecen descritos en el preámbulo de la Ley de Nacionalidad, que ha sido aprobada en el 2015, la distancia entre unos y otros no es tan grande como nos pudiésemos imaginar. Es decir, que todavía hay mucho, ¿no? de mitos y de ideas muy antiguas que se reproducen sobre quiénes son los judíos sefardíes, y especialmente en cuanto a la cuestión de cómo se sienten los judíos sefardíes con respecto a España. Y sobre esta cuestión, ¿no? que no es nada fácil de decir en la realidad, cómo se siente toda una cantidad de gente con unas circunstancias muy diferentes, que pertenecientes que viven en diferentes países de todo el mundo, con todo tipo de ideas diferentes. Uno pensaría que es difícil atreverse a decir cómo se sienten todas esas personas, pero es algo que aparece continuamente en muchos discursos y representaciones sobre los judíos sefardíes, una aseveración, una afirmación de cuál es su sentimiento sobre España. Entonces, creo que, bueno, el tipo de tarea que hace gente como Esther, como tú misma, aquí en el Centro Sepharad de Israel, y muchas de las personas, especialmente aquellos de ustedes que viven en España, ¿no? El trabajo que ustedes hacen me parece que es de alguna manera hacer un puente, ¿no? Entre esos imaginarios y la realidad de personas de carne y hueso que son judíos y judíos sefardíes, ¿no? Hoy en día. Pero sigue habiendo, creo, unas distancias que necesitan de esos puentes todavía para ser trazados, ¿no? Entre esas personas de carne y hueso y los persistentes imaginarios sobre quiénes son y cómo se sienten. De acuerdo total con Daniela en esto, y solo añadir que aún dentro de España, bueno, no solo hablando de los sefardíes de todo el mundo, pero aún en nuestras entrevistas, por ejemplo,
hablando con gente de judíos en España que tienen un rol de alguna manera u otra en las comunidades, en las distintas comunidades. También las opiniones, y, son muy, muy distintas, sobre todo muchos temas. Y lo interesante es que yo creo que los medios, los medios de información tampoco nos ayudan, porque siempre representan como una imagen que es la que parece que sea la dominante, y no refleja esa diversidad aún dentro de España, de los múltiples judíos sefardíes y no sefardíes también que viven en España. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias, Mijal. La verdad que nos parece muy interesante el trabajo que hacéis y es importante, espero que podamos seguir leyendo vuestros estudios. Recordarnos, si queréis, la dirección y el nombre de la revista para que nuestros seguidores puedan acceder a ella. Habéis dicho que es una revista que está en abierto y en digital, ¿verdad? Sí. Podemos ponerlo, si te lo mando, por ejemplo, en el WhatsApp, lo puedes poner en el YouTube, si quieres, como enlace. Vale, si quieres, mándamelo en el WhatsApp. Ok. ¿Lo tienes abierto, Daniela? Sí, pero espérate, bueno, yo no lo tengo conectado. No estás en el WhatsApp. Ok. Pero si me lo mandas, espera, te digo a dónde mandármelo. En el último que te he escrito, Mijal. Aquí. Sí, si me lo mandas, lo pongo ahora mismo en el chat. Vale, lo estoy abriendo el WhatsApp. Está abriendo. Ok, Esther. Sí, ya veo. Ok, aquí está. Estoy poniendo el enlace. Y aquí lo tienes y lo puedes meter en el chat del YouTube. ¿Me lo has mandado? Sí. No, Mijal, te he mandado dónde mandármelo. Ok. Espera, bueno, sí, a ver si ya lo he recibido. ¿Lo pongo en el otro? Deletréalo, si no te importa, porque hay algún fallo, a ver si lo recibo. Ok, ¿ahora? Sí, ya lo he recibido, Vale. A ver, lo pongo. Sí, y solo comentar que si ponen en Google Quest Issues o Quest Genealogies of Sefarad, les aparece todo. Es bastante fácil de encontrar online, ¿no? Pueden ver toda la revista de Quest que publica constantemente nuevos números. Está toda online, digital y es de libre acceso, ¿no? Sí, la revista está están basados en Italia, pero bueno, hay contribuciones de investigadores de todo el mundo y siempre en inglés. A veces en italiano, no sé si a veces en italiano también, no soy segura. Bueno, yo lo he puesto, no sé si lo he puesto correctamente todo, pero de cualquier manera, con la información que habéis dado, yo creo que es suficiente para que la gente pueda acceder a ella. El mismo anuncio, Esther, el mismo anuncio para el YouTube, se le ponen un cut and paste, se puede buscarlo así. Pues muchísimas gracias de nuevo y felicidades. Gracias, Esther, por tenernos. Israel también. Sí, y muchas gracias, Israel, por toda la ayuda técnica. Gracias. Hasta luego. Adiós.